Aleluya, te adoramos, Señor, te adoramos, te bendecimos, Padre eterno y santo. Reciba toda la gloria, Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que en esta hora se están conectando a través de esta plataforma. Los que ya me conocen, pues saben, soy el pastor Salvador Turcios, el cual pastoreo el Ministerio Internacional Las Águilas aquí en Hannover. Y se me ha pedido pues que traiga estos estudios para que la iglesia sea edificada y podamos conocer lo que el Espíritu Santo quiere que aprendamos de su palabra. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él usando mi vida para bendición a todos aquellos que en esta noche estarán conectados. Padre eterno y santo, te damos gracias por tu gran amor con el que nos has amado hasta el día de hoy. Gracias porque nos has guardado, Señor. Sabemos, mi Dios, que los tiempos en los que estamos viviendo difíciles, pero tú guardas nuestro salir como nuestro entrar, como tu palabra nos lo enseña, porque confiamos que tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro ayudador. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendice mi vida para que pueda ser de bendición a mis hermanos y los que se conecten, Señor, sean ellos edificados a través de tu santa y bendita palabra. Solamente te pido, mi Señor, en el nombre de Jesús, que uses mi vida para bendición a ellos y que la palabra, Señor, que salga a través de mis labios, llegue bajo la unción de tu Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, como tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amados y amadas, Dios me les bendiga una vez más. El tema de esta noche es la iglesia en Pérgamo. Estamos estudiando las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis y había hablado de las primeras 2 anteriormente, Éfeso y Esmirna, y cada una de ellas pues tiene su diferencia en cómo Dios ve a cada una de ellas. Y recuérdese que desde el principio le enseñé que estas iglesias nos representan a nosotros, representan instituciones, representan congregaciones y nos retrata cómo está nuestra vida en cada una de ellas. Así que en este día vamos a estar en Apocalipsis 2, desde el verso 12 al 17, vamos a estar leyendo. Jimmy Montero, Dios te bendiga. Capítulo 2, verso 12 al 17 de Apocalipsis, dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo en los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo el que lo recibe. Es maravilloso cuando leemos esta escritura, y a manera de introducción, la ciudad de Pérgamo está en el Asia Menor, como un círculo en todas estas 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis del 2 y el capítulo 3. Pero cada una de ellas, como dije, pues tienen su inicio y también sus persecuciones en el tiempo de la era cristiana desde el principio. Y aquí, en esta escritura, la ciudad de Pérgamo estaba situada al lado de un río que se llamaba Hermos.
Por un tiempo, esta era una ciudad de las que tenía una biblioteca las más grandes quizás del mundo, y bueno, hay muchos eruditos se iban a instruir. La ciudad recibe este nombre por una fábrica que era donde se hacían los papiros donde se escribía en ese tiempo, que se hacían con cueros de cabra o de ovino. Uh, Ahora, sabemos que el papiro vino específicamente de Egipto, que era el mejor hasta donde se tiene entendido. Esto eran donde se escribía en ese tiempo, no había papel todavía, así que se hacía en este tipo de material. Leyendo la escritura, vemos como primer punto un mensaje de Cristo. Y esto es lo importante que necesitamos entender. Juan fue el que estaba elegido para transmitir estos mensajes que Cristo envió a cada una de las iglesias en su tiempo, allá por el año entre el 96 al año 100 de la edad de Juan, que era cuando estuvo en la isla de Patmos, pues pudo transmitir estos escritos y fueron leídos en cada una de estas iglesias. Y hasta el día de hoy nosotros lo retenemos como una referencia para que conozcamos cómo está nuestra vida conforme a lo que está escrito en esta palabra. Y dice: el que tiene la espada aguda de dos filos. Parece fuerte, pero es importante que prestemos atención cuando la escritura se nos habla que él tiene una espada. Esta espada significa juicio. Entonces tenemos que prestar atención. Esta no es una espada de soldados regulares. Es que esta espada sirve para transmitir un mensaje claro que va a penetrar hasta el corazón. Eso es lo que significa esta palabra espada que el Señor tiene. Y de nuevo, cuando se escudriña la escritura, tenemos que ir a indagar porciones dentro de toda la escritura, y yo lo que hago es que le enseño de lo que está escrito en la palabra, no mis pensamientos, sino lo que ya está escrito. Todo el mensaje está en la palabra de Dios, sino que en la misericordia de Dios tenemos que saber buscar para poder dar a conocer la palabra de Dios. Y cuando hablo de esta espada, podemos ir a Hebreos 4, versículos 12 y 13. Por eso yo siempre le pido que usted tenga lápiz y papel para que pueda anotar las citas bíblicas, porque esto nos ayudan a reforzar y a mantener una base escritural segura de que lo que enseñamos está en la palabra de Dios. Así que leamos en Hebreos 4, versos 12 y 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros tenemos que saber que no damos cuenta a hombre alguno, sino a Dios. Así que cuando tenemos este conocimiento, tenemos que entender cuando Él dice que Él tiene esa espada aguda, es que un día vamos a presentarnos delante del Señor y tenemos que darle cuenta de todo lo que hayamos hecho, como dice en 2 de Corintios 5:10, que daremos cuenta de lo bueno y lo malo, aunque ahí esa palabrita malo no se refiere a pecado, sino a negligencias nuestras. Así que es importante conocer esto. La palabra de Dios es la que nos retrata, es la que habla cómo está nuestra condición, y por eso el Señor permite a Juan que pueda ver en esta visión y escribe estas cartas para que pudiera ver cómo iba a estar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que vamos a continuar leyendo. En la porción que leía, hay una observación de la iglesia. O sea, ¿cuál es la observación que Jesús hace a la iglesia? Dios conoce nuestra iglesia, y cuando digo nuestra iglesia, me estoy refiriendo a nuestras vidas,
porque usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. La iglesia no son las cuatro paredes. Cuando la iglesia sea quitada, cuando usted y yo seamos quitados de la tierra, cuando en el rapto de la iglesia, esas paredes se quedarán, esos edificios se quedarán. Ahora, bendito el Señor, porque es donde nos congregamos, donde podemos ir a adorar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Bendito por ello. Pero ese no es la iglesia, ese es el local de la iglesia donde nosotros, los hijos de Dios, nos congregamos. Ahora, quiero que preste atención. La iglesia es lo más importante para Cristo. Y cuando digo la iglesia, me estoy refiriendo a usted que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Yo sé que hay algunos de los hermanos que están conectados y tal vez recuerdan el mensaje cuando les expliqué el mayor deseo de Dios. ¿Cuál es el mayor deseo de Dios? Eres tú, eres tú porque tú eres la iglesia de Él. Él no, claro, espera que adoremos y demos gloria a su nombre, pero es que no es eso lo que Él busca. Él busca que verdaderamente le amemos con todo nuestro corazón. Así que esto es lo más importante para Cristo. Y Él hace una comparación. Veamos lo que dice Efesios 5, versículo 25 al 27. Efesios 5, versículo 27 al 27 dice, como dije, es una comparación. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando de usted y está hablando de mí. Aunque usa esta analogía, como dije, es una comparación de el esposo y la esposa. Cómo el esposo ama a su esposa, Cristo amó a la iglesia y la ama como si fuera verdaderamente esa mujer a la cual él purifica con su palabra para presentársela a sí mismo, dice la Escritura, como una iglesia sin mancha y sin arrugas, es decir, que estemos plenamente rectos delante de Él. Y así es de esta manera cuando Él se presenta a la iglesia de Pérgamo y habla a esta congregación porque habían cometido algunos errores. Y lo vamos a ver en un momento. Ahora, somos parte del plan de Dios para este tiempo. ¿Por qué? Porque la obra que Él quiere hacer la hará a través de nosotros que somos la iglesia. Usted es la iglesia del Señor y Él no se va a poder mover a menos que usted lo haga, ya sea hablando a otros del sacrificio, del amor, de todo lo que el Señor ponga en su ser para transmitir el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Él conoce todo lo bueno y todo lo malo, de cada uno de nosotros y de cada una de las iglesias. Él lo conoce, o sea, no podemos engañarlo. Él es puro y santo. Y por eso leía la Escritura allá en Hebreos, donde dice que esa palabra entra hasta partir el alma y no solamente eso, dice, discierne los pensamientos de nuestro corazón. Así que imagínense la profundidad que tiene cuando Jesús se presenta en esta carta a la iglesia de Pérgamo. Bueno, veamos su aprobación, porque en la escritura que leía aquí en Apocalipsis hay una aprobación de él y le dice, yo conozco tus obras. Es decir, no pasa por alto nada de lo que hagamos para el beneficio del ministerio o de la obra o del evangelio de Jesucristo. No pasa por alto, Él conoce tus obras y claro, esperamos en el Señor que sean obras buenas. Ahora, cuando nos movemos en nuestro pensamiento a la ciudad de Pérgamo, esta era una ciudad bastante tirada al mal, era una ciudad totalmente idólatra, era terrible la idolatría que había en ese lugar, tanto
que esto no es nuevo, de que las congregaciones satánicas que se escucharon a mencionar ahí por el año de 1990, quizás 88, eso no es nuevo, ya existía todo esto, estas doctrinas que son diabólicas y ahora ya tienen sus propios locales para reunirse. La iglesia satánica, ahí en ese lugar, había donde Dios mismo le dice, yo conozco el trono de Satanás, porque estaba ahí dentro de toda esa idolatría que está dentro del pueblo de esa ciudad de Pérgamo. Ahora, nosotros, escúcheme bien esto, no podemos quizás excusarnos o decir que no se puede porque es demasiado fuerte la presión en ese barrio o esta persona es muy dura. No, no importa, no hay una excusa. Tenemos que hablar del plan de salvación para que las vidas vengan a conocer quién es nuestro Señor, quién es el que nos dio esta vida eterna que ahora tenemos. Así que el trabajo no termina, el trabajo desde el día que tú te convertiste al cristianismo, que tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, se supone que estemos trabajando, ganando almas para el Señor, no perdiendo, sino ganando almas para el Señor, porque necesitamos conocer contra quién es que nosotros peleamos. Así que para nuestro Dios no hay nada imposible. Si tú crees en el Dios que yo creo, no hay nada ni nadie que se pueda oponer en que nosotros demos la palabra del Señor. Por muy enojado que se ponga la persona, tenemos que hablarle con amor, por supuesto, la palabra de salvación. Y lo dice en Lucas 1, versículo 37. En Lucas 1, versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y si tú crees en el Dios que yo creo, este es el mensaje que yo te doy también. No hay nada imposible para Dios. De alguna forma, Dios pone en un momento una palabra donde tú puedas hablarle de Jesucristo sin ofenderlos, porque no es a eso que nos ha mandado el Señor. No podemos ofender a nadie, porque el momento que ofendemos a alguien, en ese momento se pone una puerta y ya no hay cómo entrar. Por eso es bueno tratarlos con amor, porque Cristo nos trató con amor a nosotros y así nos sigue manteniendo en amor. Lo otro que quiero decirle es que usted y yo, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, necesitamos ir en contra de este trono de Satanás. Quiero que preste atención. Usted y yo, amados hermanos, no vamos a tener y ni tenemos lucha con ningún ser humano. Nuestras luchas son contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En un momento lo vamos a ver para que entendamos que hace falta hombres y mujeres fuertes que estemos dispuestos para hacer esta obra en medio de cualquier oposición, de cualquiera que se levante en contra de nosotros. Ahí vimos, hay un nombre ahí en la escritura que leímos, Antipas. No se hablan de ellos, no hay mensajes de estos hombres, pero fueron hombres que renunciaron a todo lo malo y se dedicaron a servirle al Señor. Y cuando los emperadores querían que le rindieran culto, que los adoraran a ellos como Dios, estos hombres dijeron, no, no podemos porque tenemos un solo Dios, Jesús de Nazaret, y no vamos a renunciar. Y esto dice la Escritura en lo que leí en Apocalipsis, que fue muerto en el mismo lugar donde Satanás tenía su trono. Porque, claro, el enemigo no le va a gustar que usted llegue con una palabra de fe, amor y esperanza, como dice la pastora Anita. ¿Por qué? Porque sabemos que le vamos a quitar miembros de su reino, de esas tinieblas, y las traeremos al reino de Jesucristo. Bendito sea Dios por los valientes que han tomado, como dije algunos días atrás, estos medios para difundir el Evangelio de Jesucristo. Y de eso se trata, mostrarles el amor de Dios que Él tiene para todos aquellos que se rindan a Él. Así que no es para que nosotros nos estemos quejando, no es para poner nuestras situaciones. Todo mundo tiene sus propias situaciones, pero cuando venimos a hablar de la palabra del Señor, es necesario
que demos a conocer el amor de Dios y que entendamos que la lucha que nosotros estamos llevando no es contra el hermano, no es contra la hermana, es contra el mismo Satanás. Así que, amados, es importante que entendamos esto. Nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, viene de Jehová Dios, que es nuestra fortaleza, que es nuestro refugio, y a Él es que debemos de acudir. Cuando estamos bajo esta guerra, si se le puede llamar de esa manera, tenemos que entender que en la palabra de Dios encontramos, y bendito sea Dios, porque está escrito, para que yo pueda ir a estos pasajes y pueda decirle al diablo, diablo mentiroso, tú no vas a jugar con mis sentimientos, porque yo sé en quién he creído. Miren lo que dice Efesios 6, versículo 12. Efesios 6, versículo 12. Cuando usted y yo tenemos clara esta escritura en nosotros, déjeme decirle que aunque escuchemos que hablen en mal, que nos malpongan, que digan cosas terribles de nosotros, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque yo entiendo y puedo ver al que está atrás de esa persona para que pueda yo hacerme sentir mal, pero no se lo podemos permitir al enemigo. Miren lo que dice Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es esto, sangre y carne? Contra mi hermano o mi hermana, contra el prójimo. No tenemos lucha contra ellos. ¿Sabe con quién tenemos lucha? Ahí lo dice el versículo. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que cuando tenemos este conocimiento, si alguien dice cualquier cosa que sea, yo tengo que canalizar y filtrarlo a través del Espíritu Santo y no dejar, escúcheme bien, y no dejar que el enemigo tome ventaja, porque eso es lo que él quiere. Cuando ya usted le da la oportunidad y piensa mal de su prójimo, de su hermano, aquí le dio cabida al enemigo. Y necesitamos entonces detectar de dónde es que viene. Esto pasaba aquí con la iglesia de Pérgamo y lo vamos a ver en un momento porque se descuidaron y comenzaron a aceptar cosas que el enemigo sutilmente entra y tenemos que descubrirlo. Ahora, muchos cristianos, perdónenme, pero a veces se portan como niños espirituales. Cuando llegue el momento de enfrentarse o cualquier oposición que haya, no quieren escuchar que se les diga que no. Todo quiere que se les diga que sí. Pero cuando la persona o el líder o el pastor está siendo guiado por el Espíritu Santo, tiene la potestad de decir sí o no. Y cuando dice no, bueno, esperemos entonces en el Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que es el Espíritu Santo que nos guía, como dice su palabra, a toda verdad y a toda justicia. Pablo, el apóstol Pablo, tuvo esta dificultad con el pueblo de Corinto. Los corinteños, era terrible lo que estaba pasando dentro de la congregación. Ahora, mire lo que dice en 1 Corintios 3. Es un poquito larga la escritura, pero es necesario que la entendamos desde el verso 1 al 10. 1 Corintios 3, verso 1 al 10. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo alguno, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos, ¿no soy carnales? Verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que
a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice el apóstol Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí es, amados hermanos, que cuando alguien trae una enseñanza diferente, tengamos nuestros oídos espirituales atentos para no permitir que una enseñanza sana vaya a ser adulterada. Por eso es que cuando yo enseño lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a dejar que el enemigo tome ventaja o vamos a retener el nombre de Cristo? ¿Quién es más superior, el enemigo o Satanás? Por supuesto, o Jesús. Por supuesto que es Jesús. Y vamos a retener, y él dice que cuando le dice al pueblo, a la ciudad de Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, retienes mi nombre. Ahora, déjeme decirle, Satanás odia el nombre de Cristo. Si no lo sabía, apréndalo. Satanás odia el nombre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque él lo venció en la cruz del Calvario. Y él siempre viene con el cuentecito de traer palabras subliminales. Y tenemos que tener el discernimiento del Espíritu para no caer en la tentación, en la trampa que él trata. ¿Sabe que una vez allá en California salió un periódico donde un grupo de una iglesia cristiana iban a ir a presentar unas alabanzas al atrio o a un recinto de la Cruz Roja, y cuando se dieron cuenta que una de las alabanzas que llevaban iban a nombrar el nombre de Cristo, rechazaron y no les permitieron hacerlo. Porque sabe que el nombre de Cristo es el nombre enemigo para Satanás. Hace algún tiempo atrás, yo estaba en la escuela de entrenamientos para oficiales cuando llegó un comunicado que a todos los himnarios de la iglesia había que quitarle todos los cánticos que mencionaran la sangre de Cristo. Es tremendo, hermano. Y algunos aceptaron, otros no. Los que no aceptamos, tuvimos que decir, bueno, yo creo que la sangre de Cristo es la que nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Así que las alabanzas que hablan de la sangre de Cristo, a Satanás no le gusta. Déjeme decirle que hoy en este tiempo, Satanás pensó que iba a ganar. Porque claro, no podemos abrazarnos, no podemos saludarnos de mano, nos saludamos a la distancia. Y hubo un tiempo en que se nos dijo a los pastores que teníamos que enseñar a la iglesia que no se podían abrazar, porque el momento que tú lo abrazabas, estabas ya, ¿cómo fue la palabra que usar? Violándolo. Es tremendo, hermano, porque el enemigo siempre va a buscar que la iglesia de Jesucristo se separe. Ese es el trabajo del enemigo. Pero nuestro trabajo es de que la iglesia se una, que seamos uno en amor, uno en sentimientos, uno en pensar para que la obra avance. Pero cuando hay uno que quiere división, amados hermanos, prestemos atención a esto. Dice en la escritura que leía, no has negado mi fe. Es tremendo porque muchas veces cuando vienen situaciones difíciles, el hombre siempre tiende a flaquear. Flaqueamos. Somos humanos y yo entiendo esto. Pero es que el flaquear, como dice la escritura, no es de valientes. En Hebreos nos dice
que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Hebreos 11, versículo 6. Porque dice imposible agradar a Dios sin fe. Ahora, cuando yo conozco esto, que si no tengo fe no voy a agradar a Dios, tengo que buscar de qué manera retomar una vez más lo que un día Él me dio y ponerlo ahora por obra, para que veamos que verdaderamente si nuestra fe va siempre adelante. Por eso dice en el versículo, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios gusta y le gusta que usted y yo tengamos fe en todo lo que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Ahora tenemos que ser fuertes en esta fe, porque a veces van a venir situaciones difíciles. Y como decía el Antipas, del que se habla en este capítulo y en esta carta que específicamente es enviada a los de Pérgamo, aquí Antipas era un hombre que era el que estaba ministrando. Se cree que era el pastor que estaba ahí. Pero cuando no quisieron doblegarse a la tiranía, porque este emperador quería que lo adoraran a él como Dios, claro, pues le quitaron la vida y dice que murió dentro en el mismo lugar donde adoraban a Satanás. Ahora, en este caso hay dos reacciones o dos opciones que podemos tomar. La número uno es asustarse o asustarnos y conformarnos con el enemigo, hacer trato con el enemigo. O la número dos es animarse e identificarse con los que son o somos perseguidos. Dos opciones, o aceptas o rechazas, o te mantienes firme en tu fe o aceptas cualquier proposición que el enemigo quiera darte. Y a esta iglesia le pasó algo terrible. La iglesia en Pérgamo quedó aún más fuerte cuando Antipas muere. Se mantuvieron más firmes en la fe. Fue fuertísimo el que pudieran haber visto la muerte de su líder, pero se mantuvieron firmes en la fe. Ahora, dentro de toda esta firmeza que se ve, porque Dios lo elogia, Jesús elogia a esta iglesia, le dice que tiene algo malo. ¿Y dónde está lo malo? ¿Cuál es la falla de la iglesia en Pérgamo? Bueno, la número uno es que aceptaron la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Si usted es un lector de la Escritura, esta historia usted la va a encontrar en Números 22. Ahí está esta historia de este hombre. Era un profeta. Balaam era un profeta que lo mandó a buscar Balac con Barak. Y yo le llamo el trío diabólico. Balaam, Barak y Balaam. Balac, Barak y Balaam. Entonces, este hombre quería que el profeta le fuera a maldecir a ese pueblo que venía arrasando con todo, que era el pueblo de Israel. Y esta historia es maravillosa. Pero ¿qué le pasó a este profeta? Mire lo que le pasó. Como no podía maldecirlo, porque la Biblia dice que el que maldijera al pueblo de Israel, él iba a ser maldito. Entonces el profeta lo sabía. Y cuando yo veo esa historia, se pusieron a hacer ahí algunas cosas, a traer becerros y hacer los sacrificios y todo. Y el profeta salía bendiciendo al pueblo de Dios. Entonces Balac le dijo, porque eso es lo que hace el diablo. Escúcheme bien. Si no estás conmigo, pues tampoco lo bendigas. Eso es lo que el diablo hace. Entonces necesitamos prestar atención. ¿A quién le estamos dando nosotros la adoración? Y él entonces dice que lo llevó a otro monte. ¿Y sabe cómo se llama ese monte? Peor. Es terrible, hermano. Iba de mal en peor. Y dice la Escritura que cuando no pudo maldecirlo, entonces lo botó. Y déjeme decirle dónde está este profeta. Si usted lee Judas, en la carta que el apóstol escribió, que Judas es el hermano menor de Jesús, está en el infierno. Ahí está Balaam, por no haberse sujetado a lo que la palabra del Señor dice
cómo debemos de conducirnos. Y la iglesia de Pérgamo acepta esta doctrina, esta enseñanza. ¿Cuál fue la enseñanza? Claro, el pueblo de Israel falla, peca porque le llevó mujeres y se prostituyeron, fornicaron, y eso mismo fue lo que él hizo acá en Pérgamo. Algunos líderes permitieron que se hiciera no solamente idolatría, porque la fornicación no solamente es que el hombre y la mujer se unan sin haberse unido en matrimonio, sino que hay fornicación espiritual cuando tú adoras a otro Dios. Esa es una forma de fornicar espiritualmente. Entonces, cuando usted y yo aceptamos todas estas cosas que el mundo, la corriente del mundo, quiere que nosotros aceptemos, y cuando las aceptamos, entonces nos hacemos de igual manera fornicando espiritualmente con las cosas que el mundo atrae. Mire lo que dice Mateo 5, versículo 28. Jesús dice de esta manera: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró contra ella en su corazón. Por tanto, mire, preste atención a esta escritura, porque es desde el 28 al 30. El versículo 29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Está hablando metafóricamente. Por supuesto que ninguno de los que pecamos nos vamos a sacar un ojo o cortar una mano. Pero lo que me quiere decir es que pare, que ponga un stop y no lo siga haciendo más. Porque si yo no paro, entonces cuando me toque que partir, voy a tener que ir al infierno. ¿Por qué? Porque no hice caso a lo que el Señor me había dicho, que dejara de hacer esto. Y esta iglesia en Pérgamo cometió ese error. Toleraron la doctrina de Balaán y también toleraron la doctrina de los nicolaitas. La iglesia de Éfeso, mire que fue alabada por Dios por medio de Jesús porque habían rechazado la doctrina de los nicolaitas. Quiere decir que era una doctrina fuerte, y eso lo encontramos en Apocalipsis 2, verso 6. Apocalipsis 2, verso 6 dice que ellos rechazaron la doctrina de los nicolaitas. Casi no sabemos mucho de esta doctrina, pero se cree que es la doctrina, y es una de las ramas de la doctrina de los gnósticos, que son doctrinas diabólicas. Estas doctrinas te enseñan a ti que hay reencarnación. Cuando estaba estudiando esto, me hizo acordarme de muchos años atrás una joven. Yo creo que yo era nuevecito en el Señor, quizás 1 año y medio tenía de haberme convertido al Señor, cuando una joven me dice que si yo era cristiano. Yo le dije sí. Entonces ella me dijo: yo soy gnóstica. Entonces, y me dice, tú sabes, me dice, que nosotros tenemos 8 vidas. Y yo en mi sencillez le dije: ¿por cuál vida vas tú? Y me dijo: bueno, tenemos que ir a nuestro líder para que él nos diga cuántas vidas son las que hemos gastado ya. Entonces yo le dije a ella: ¿tú tienes una Biblia? Me dijo: sí. Entonces le dije: un versículo, uno nada más. Le dije Hebreos 9, versículo 27, léelo. Y cuando esta joven lo leyó, ahí dice: porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, no hay tal cosa de reencarnación. Es una doctrina diabólica. Esa joven se convirtió al Señor, y lo digo para la gloria de Dios, porque Dios tiene que darnos en el momento preciso la palabra certera para que pueda entender y qué es lo que debemos de hacer para que seamos aceptados cuando le fallamos a Dios. Arrepentirnos, reconocer el error y arrepentirnos de ese error y apartarnos de ese error. Cuando nosotros hacemos esto, ten la plena seguridad
que las promesas de Dios no se detendrán para venir a nuestras vidas. No se detendrán, porque número uno, reconocemos el error. Número dos, nos apartamos del error y nos arrepentimos de todo nuestro corazón y no volver a cometer el error en el cual estábamos. En la Biblia dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, plural, a las iglesias. Hay unas promesas maravillosas para ti y para mí, amado hermano y hermana, amigo. Si tú nunca habías aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, Jesús tiene unas promesas maravillosas para tu vida. Te voy a leer 3 de ellas nada más. Número 1, dice que hay un maná escondido. Nosotros no sabemos cómo es el maná, pero ese fue el alimento que Dios envió cuando el pueblo de Israel venía sobre el desierto, que venían rumbo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Usted y yo, desde el día que conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vamos caminando a esa tierra prometida llamada la Nueva Jerusalén. Grábate esto en tu corazón, hermano y hermana. No perdamos el tiempo en cosas que no edifican. La segunda dice que te dará una piedrecita blanca. No sabemos lo que significa, pero lo que sí sabemos es que tiene un nombre ahí. Si es el nombre que Él te va a poner cuando estemos en el cielo, no lo sabemos. Pero sí algo que te quiero decir en esta tarde. Si te vas en el rapto de la iglesia, tú y yo vamos a recibir esta piedrecita. Pero si te quedas en el rapto de la iglesia, en vez de una piedrecita, vas a recibir unas piedras grandes que descenderán del cielo como granizo, dice la Escritura, que pesarán cerca de 40 talentos. Así que, amados, y lo otro es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Promesas maravillosas de nuestro Dios. Así que, ¿cómo nosotros podemos estar pasando por alto todas estas bendiciones, sino más bien mantenernos en nuestra fe? Todas estas son promesas celestiales. Por supuesto que aquí en la tierra no las vamos a ver, las veremos cuando estemos delante del Señor, porque esa es una promesa que Él tiene para cada uno de nosotros. En Corintios nos lo dice, cosa que ojo no vio, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le esperamos y que amamos su venida. Yo espero un día que todos aquellos a quienes he pastoreado, a quien les he mostrado esta verdad bíblica, nunca se aparten de este camino y podamos reunirnos en el cielo y gozarnos en la presencia del Señor y decirle, hermano, la hicimos, lo logramos, qué maravilloso, pero tenemos que guardarnos entre tanto que vamos en este caminar de las enseñanzas, que sean enseñanzas dirigidas por el Espíritu Santo. Déjeme decirle, amado hermano, que ayer la enseñanza que dio mi amado hermano Josué en cuanto a lo que es la verdad, me gocé. ¿Por qué? Porque eso es una verdad incíntrica. No podemos nosotros querer engañar, menos a Dios. Al ser humano quizás podemos engañar. Por eso él enseñaba que tenemos que hablar siempre con la verdad, no importa, aunque nos toque que sufrir o quizás nos toque que nos rechacen, pero es mejor hablar la verdad. Y por eso yo enseño como enseño. Sé que vamos a ser quizás vituperados por otros que no les gusta este tipo de enseñanza, porque ellos quieren vivir a su manera, queriendo que esta bendita palabra se ajuste a ellos. No, yo enseño que nosotros nos tenemos que ajustar a lo que esta palabra nos enseña. Así que, como dije, para concluir, Cristo está observando nuestras actitudes. No piense, amado hermano, que porque usted está solo y sale y entra, Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos está observando. ¿Cuál es lo que observa? Nuestro proceder. No solamente en nuestro hogar, en la iglesia, en nuestro trabajo,
en las escuelas, en las universidades, donde quiera que estemos. Él nos está observando por medio de su Espíritu Santo. Si somos indiferentes a las enseñanzas que Dios ha dado a la iglesia, será debilitado por el enemigo. ¿Por qué? Porque si no entiendo que le habría una fisura al enemigo por un pensamiento o por un malentendido, déjeme decirle que él sana y cierra esas heridas cuando yo reconozco que fallé. Hoy, amados hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, es muy importante que nos mantengamos firmes en la fe. Satanás no quiere otra cosa. En la clase anterior, yo leí San Juan 10:10. Ahí dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Eso es lo único que él busca. Y cuando habla de matar, es matarte espiritualmente. Cuando habla de robarte, es robarte todas estas bendiciones que el Señor tiene para ti, todas estas promesas. Y cuando dice destruir, es que quiere que vuelvas otra vez a su reino para destruirte. Yo siempre he dicho este adagio, el diablo ama tanto a sus hijos que al final del tiempo los quemará en el infierno. Así que presta atención a esto, amado hermano, donde la Escritura dice que necesitamos nosotros mantenernos firmes en la fe, no importa lo que venga, pero entendiendo que nuestra lucha es contra este diablo mentiroso, no contra mi hermano, no contra mi hermana, no contra mi prójimo, sino más bien con este enemigo, huestes espirituales de maldad. Así nos dice Efesios 6, versículo 12. El que, para terminar, el que queda sin fe, queda sin razón por la cual vivir. Que nunca el diablo vaya a lograr eso en ninguno de nosotros. Por muy difícil que sean las situaciones, aunque sea arañando, logremos que nuestra fe no falte en nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sé que mi amado hermano, el pastor Manuel, va a estar comenzando en unos 10 minutos también, se estará conectando. Así que vamos a orar. Y para mañana, si el Señor me lo permite, estaré trayendo el mensaje a la iglesia en Tiatira. Así es que a las 6 de la mañana, como no tenemos vigilia este fin de semana, estaré dando el estudio de Tiatira. Así que prepare su mente, su corazón para lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Y vamos a orar. Bendito sea el Señor cuando veo los programas de nuestros hermanos y dan el anuncio que hay muchas personas que se han restaurado de este virus. Gloria a Dios, démosle siempre la gloria a Dios, porque Él es el que hace el trabajo. Hay cientos y cientos de hermanos orando, intercediendo, porque también hay dolor en muchos que partieron con el Señor y sus familias han quedado con su dolor acá. Y necesitamos decirle al Señor que ponga paz, que traiga amor, que tenga misericordia de ellos si no han conocido al Señor, que esto ayude para que podamos entender que la muerte está a la vuelta de la esquina y que necesitamos estar listos y preparados para partir con el Señor. Este día una pareja en la oficina, mi esposa le dice, mira, todo lo que está pasando está escrito en la Biblia, pero algo sí les quiero decir, busquen de Dios, porque no importa si es por este virus o por otra razón que nos toque que partir, lo importante es que estemos listos y preparados para partir con el Señor. Oramos, Padre amado, gracias por tu palabra, gracias porque has usado mi vida, Señor, para bendición a mis hermanos. Permítame, Dios, que esta palabra no solamente sea oída, sino que sea puesta en práctica, Señor, sabiendo que tú tienes promesas maravillosas para nuestras vidas, Señor, sabiendo que necesitamos cerrar cualquier puerta que el enemigo quiera entrar. Mi Señor, nos cubrimos con tu sangre, Señor, esa sangre que limpió todo nuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, Señor, y que nos ha hecho aptos para tu reino. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos aquellos hermanos y hermanas que llevan tu palabra, Señor, aquellos que se han convertido a ti, Señor, y que de alguna manera tu palabra sigue siendo transmitida, Señor. Asimismo, pedimos en esta hora, Señor, paz, misericordia, amor para aquellos, Señor, que no te conocen, que quizás han perdido uno de sus parientes, su familia, y tienen ese dolor en su corazón. Hazles entender, Señor, que necesitamos estar listos y preparados contigo para irnos, Señor. No importa la forma como nos toque que partir. Lo importante, mi Señor, es que entendamos que tú estás en nosotros y con nosotros. Y toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, Señor, porque solamente a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y si el Señor nos permite, nos veremos mañana a través de esta misma plataforma, por el mismo canal y a esta misma hora. Dios me lo bendiga. Amén, Señor, y amén.